Buenas tardes, soy Tulio Contreras de Academia Olímpica Guatemalteca. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia de Gabriel Sagastume, un querido amigo, muy admirado por cierto, y con él vamos a tener el gusto de que nos platique sobre su experiencia tanto deportiva como empresarial, de sus logros, de sus perspectivas ahora como empresario. Así es que, Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Tulito. Gracias. Bienvenido con nosotros a esta pequeña charla para que nos cuentes pues acerca de tu trayectoria deportiva. Muchísimas gracias. Pues para mí siempre es un placer estar con ustedes. Gracias, Tulio, por la invitación. Pues claro. Un estimado amigo desde hace muchísimos años que nos conocemos y he aprendido también mucho de tu experiencia dirigencial. Y bueno, realmente este mundo apasionante del deporte, creo que podríamos pasar horas hablando de tantas cosas como muchas veces lo hemos hecho, pero pues hoy vamos a compartir un poco acerca de parte de mi experiencia, no solo deportiva, sino también cómo esto me ha servido en diferentes áreas de mi vida y que pues al final ha sido una herramienta, ¿verdad? Que es precisamente lo que estamos haciendo desde diferentes áreas y de diferentes instituciones y organizaciones deportivas que realmente saben el poder que tiene el deporte para transformar personas y para transformar sociedades, ¿verdad? Así que pues con gusto podemos platicar de diversos temas. Aquí sé que hay una infinidad de cosas que podemos abordar. Así es. Cuéntanos, ¿cómo te iniciaste, Gabriel, en el deporte? Bueno, Tulio, la realidad es que como cualquier niño, niños inquietos, yo juntamente con mi hermano nos llevábamos apenas un año de edad de diferencia y pues desde pequeños éramos demasiado activos, ya sabes, 2 hijos hermanos en casa, con mucha energía. Pues todas las tardes, después de ir al colegio, recién iniciando la primaria, el bus del colegio nos dejaba cerca de la casa de mi bisabuela, en la zona 1 de la ciudad capitalina, mientras que nuestros papás nos iban a recoger en el horario de la tarde. Y bueno, siempre en esa parada del bus donde nos dejaba, caminábamos un poco hacia la casa de mi bisabuela sobre la 10ª avenida. Había un pequeño gimnasio en una esquina donde veíamos ahí, decía artes marciales y hacían diferentes prácticas deportivas y bueno, siempre escuchábamos como gritos desde cuando pasábamos enfrente y nos pareció siempre extraño qué estará sucediendo ahí, hasta que un día nos animamos, abrimos la puerta, entramos y vimos a un grupo de niños que estaban ahí entrenando con su traje, con su dobok, le llamamos en coreano, y un entrenador pues muy serio dando instrucciones con su cinta negra imponente que se miraba ahí con mucha disciplina y bueno, nos llamó mucho la atención. Recordemos que por esas épocas de los años 80 estaba muy de moda todas las películas de artes marciales, de Karate Kid, de las películas de Van Damme y bueno, se generó un movimiento muy fuerte en el tema del arte marcial, pues no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Y bueno, sin duda alguna eso fue lo que nos hizo descubrir esto y arrancar en ese mundo, porque cuando llegamos, bueno, lo primero que pensamos fue, bueno, queremos ir a probar un poco de esto, que es esa arte marcial, están tirando patadas, están gritando, están los niños ahí pues pasándosela bien también. Entonces pues mi mamá muy atinadamente pues al final fuimos a unas clases de prueba. Esa vez que llegamos el entrenador dijo pues que podíamos llegar a hacer unas clases de prueba y pues ahí fue un enamoramiento inmediato que tuvimos con este deporte, conjuntamente con mi primo también que también venía con nosotros en la tarde y empezamos yo empecé en este caso a la edad de 7 años, desde muy temprana edad a practicar. Después descubrimos que era taekwondo, ¿verdad? El taekwondo, en realidad uno no tiene mucha idea de que si es karate, si es qué disciplina marcial. Sabíamos que a nivel mediático era muy popular y se hablaba mucho del karate precisamente por estas películas, pero el taekwondo entendimos parte de ese proceso, el camino de dónde viene este arte marcial que es de origen coreano. Entendimos la filosofía también detrás del deporte, que en ese momento pues como tú sabrás, uno como niño no está pensando mucho en valores y en muchas cosas porque el mismo deporte te lo va enseñando. Al niño tú le tienes que decir, no, usted tiene que ser responsable, sí, pero ¿cómo practicar la responsabilidad? ¿Cómo practicar la disciplina?
Y bueno, así empezó. Hay muchísimas anécdotas que te podría contar de esa etapa. Algo pues que marcó mucho nuestra vida, la vida mía y la de mi hermano, fue que a los pocos meses de haber arrancado, pues lamentablemente perdemos a nuestro papá, él fallece. Eh, Paramos por un pequeño tiempo de estar entrenando. Pues realmente nosotros siendo pequeños es difícil entender un poco lo complejo o el vacío que puede dejar un padre en un momento determinado de tu vida. Y pues sin duda alguna eso pues nos marcó mucho. El hecho de tener también nuevamente regresar al arte marcial, tener una figura como mi maestro, como un entrenador que pues más allá de nuestro entrenador se convierte en un guía muy importante en formación no solo de valores, sino formación de mentalidad, formación también de orientación de muchos aspectos. Y esto pues de alguna manera no podría decir suplió, porque el rol de un padre pues es muy difícil suplirlo, pero nos sirvió para mantenernos orientados. Mi mamá pues también muy atinadamente sabía de que necesitábamos eso, máxima ahora que ya no estaba pues una figura paterna que generalmente tiene un rol en la vida de unos jóvenes o unos niños, ¿no? Entonces así fue el proceso de llegada al deporte, al arte marcial, sin saber pues mucho, sino simplemente empezar a entrenar, a practicar, a disfrutar, a competir, a ir subiendo de grados, a ir subiendo de cintas, que eso pues te motiva mucho, el hecho de pasar a la siguiente, al grado, al examen, a aprender, a pelear, a los combates, a pues todo lo que un niño de alguna manera muchas veces disfruta alrededor de sea esta o cualquier otra disciplina deportiva, ¿no? Y eso pues nos hizo permanecer durante un proceso de tiempo dentro del arte marcial y del deporte. Ahora, Gabriel, toda tu preparación te llevó también a participar en Juegos Olímpicos. Cuéntanos de tu experiencia, por favor. Claro, pues bueno, un poco de cómo parte de este sueño infantil de la práctica del arte marcial y querer llegar a ser un cinta negra, porque al final es un sueño el hecho de tú poderte ver en un espejo y decir, tengo una cinta negra, ya soy ya llegué a lo que muchos esperan a llegar. Y algo interesante que aprendí con el arte marcial, que en realidad esa no es la meta, porque si bien es lograr un objetivo, pero es ahí donde empieza el camino realmente del artista marcial, porque al tener tu cinta negra ya pasaste un proceso, y de hecho cada cinta tiene un significado, ¿verdad? De procesos de evolución, de maduración, de aprendizaje de valores, de Hay una filosofía detrás de todo. Correcto. Entonces, cuando ya llego a cinta negra, y bueno, también pues mi maestro vio que nosotros teníamos, tanto yo como mi hermano, ciertas habilidades físicas, habilidades también de actitudes también importantes, y que de alguna manera identificó en nosotros ciertas capacidades. Empezó a pues promover esto, ¿no? A que pudiéramos seguir al siguiente paso. Estuvimos hasta la edad de más o menos 13 años en ese proceso, desde los 7 hasta los 13, en mi caso, donde pues ya empezamos a involucrarnos en torneos infanto-juveniles promovidos por la Federación Nacional. Vimos en esa época que ya estaba un entrenador internacional acá, un entrenador español que venía pues recientemente de haber sido campeón del mundo, el nuevo seleccionador del equipo nacional. Y bueno, ya habían algunas figuras, como recordarás, pues estuvo en su momento Heidi Juárez, que ya estaba descollando a nivel mundial, Marco Prado o Mario Bonilla, o algunos atletas que ya venían de esa generación y que pues estaban en un proceso ya de retirada deportiva. Y bueno, y otros nuevos talentos que surgen. Y es ahí donde llegamos a este campeonato infanto-juvenil. Pues logramos, después de haber estado en varios eventos previos, resultados, medalla de oro, y ya me invitan a formar parte de la preparación o los entrenamientos con los entrenadores
juveniles, infantojuveniles, y entonces es ahí donde realmente descubro lo que significaba ya entrenar dobles sesiones de entrenamiento, una preparación física, un entrenamiento por la tarde, algunos fogueos que empezamos a tener a nivel pues internacional, ¿verdad? Y bueno, realmente ahí es donde ya las cosas se empiezan a poner más exigentes para realmente permanecer en el alto o ir escalando en ese alto nivel. Empiezan los sacrificios, empiezan a dejar muchas cosas por un lado, la vida que cualquier otro niño tiene, ¿no? Un niño, un joven tiene, comúnmente tiene de ir fines de semana, salir los viernes con sus amigos, ir al cine. Pues nosotros ya no estábamos tanto en ese proceso, ya estábamos en entrenamiento, en descansar, estábamos agotados, fines de semana que tocaba preparación física en las mañanas los sábados, o algún entrenamiento, o algunos campeonatos, pero bueno, realmente nos empezamos a dar cuenta de que eso era, digamos, parte del proceso, lo veíamos como algo normal para nosotros, el hecho de hacerlo de esa manera, que para muchos otros es que sacrificado esto, que esta vida, o esto que están haciendo, o están desperdiciando su juventud que tienen ahorita para hacer muchas cosas, pero realmente era parte de ese aprendizaje, y es ahí donde empieza ese recorrido hacia el alto nivel y a ir escalando, ir avanzando, e ir teniendo esos retos personales. Sin duda alguna, mi primer maestro Héctor Casari jugó un rol fundamental. Ya al pasar con mi segundo maestro en el alto nivel aprendo muchísimas cosas ya mucho más técnicas, mucho más orientado hacia el alto rendimiento, pero teniendo una base tan importante como la que dejó mi maestro Héctor, que de alguna manera formó ese carácter, esa mentalidad, esa disciplina tan necesaria que me acompañó durante el siguiente proceso que tuve ya desde los 13 años hasta pues 25, 26 años o 27 años. Y bueno, sin duda alguna todos esos procesos y esos pasos que tuve que ir haciendo, como todo el atleta de nivel sabe, o de alto rendimiento sabe, de que tenés una vida dedicada a un sueño, que en ese momento el sueño era, pues si bien soñábamos todos con ir a Juegos Olímpicos, todos los que estábamos ahí, pero sabías que tenías que hacer un paso a paso, primero Juegos Centroamericanos, luego Campeonatos Centroamericanos del Caribe, Campeonatos Panamericanos, ir evolucionando, y realmente el mundo competitivo es altísimo, no solo en nuestra región, sino a nivel mundial. El taekwondo es el arte marcial más practicado a nivel mundial, entonces solo en México tenés millones de atletas participando y compitiendo. Entonces, en un país donde no es un país pues culturalmente deportivo, y no hay una masificación deportiva en el taekwondo tan masiva como esos países, poder adquirir un nivel competitivo pues es una tarea que tampoco no es tan fácil, y bueno, al final la federación lo trabajó bien, porque pues hizo una estrategia importante del equipo que tenía, solidificar bien ese equipo, generar entre todos un nivel y una buena competitividad en muchos fogueos internacionales, ¿no? Es parte un poco de la historia, de lo que aprendimos, y muchas cosas que pasamos, ¿verdad? Campamentos de entrenamiento en bases de militares también que estuvimos algunas veces, que algunos de otros atletas pues ya no podían más. Estuviste en Corea inclusive, ¿no? En Corea tuve la oportunidad de vivir, de hecho, en la Universidad Nacional de Educación Física de Seúl. Fue una de las etapas que más recuerdo con nostalgia, pero también pienso ahora pues que tuve ese valor de atreverme a hacer cosas diferentes, porque el hecho de estar solo en un país con una cultura diferente, sobre todo también en un arte marcial donde constantemente te estás sometiendo a combate, a golpes y ciertas lesiones físicas, no es fácil, y estaba pues relativamente solo. En ciertas temporadas pues llegó mi hermano y estuvo conmigo allá, pero pues yo tenía que tener esa disciplina de ir a entrenar mañana y tarde con estos peleadores y entrenadores, y este equipo que era uno de los equipos más respetados del mundo, porque era una universidad donde habían muchísimos atletas que habían salido campeones olímpicos y mundiales,
y yo era como el extraño ahí, que qué hace este guatemalteco, y yo me preguntaba, Guatemala, ¿y dónde queda Guatemala? Y no se ubicaban, entonces pues, tenía que enseñar ahí en un mapita, pues Guatemala está al par de México, y ya me ubicaban por donde era el sector. Pero bueno, al final era estar inmerso en una cultura, aprender muchísimo de cada cosa que yo veía y por qué ellos entrenan así, por qué hacen estas técnicas, cómo pelean, cómo puedo yo de alguna manera también enfrentarme a ellos con lo que tengo. Y entonces todos los días me comía como tenía unos libros donde yo iba escribiendo todo lo que me pasaba diariamente. Era un diario donde veía, bueno, cómo me sentía, qué errores había cometido cuando estaba haciendo combate, qué cosas nuevas había aprendido. Mira, y ese libro fue tan importante para mí porque me ponía a repasar tantas cosas y todo lo que yo veía, que me hizo ir aprendiendo muchas cosas y me hizo ir evolucionando. Entonces, realmente tuve un parteaguas en subir mi nivel competitivo estando inmerso en una cultura deportiva. Esta universidad pues tiene varias disciplinas deportivas, la Universidad Nacional de Educación Física, entonces tenés el equipo de lucha, el equipo de esgrima, el equipo de tiro con arco, o sea, todas las grandes disciplinas coreanas estaban ahí con grandes atletas. Entonces salías a correr en la mañana a las 5 o 6 de la mañana y ya estaban ahí entrenando los equipos, gritando al unísono, y tú estabas en la preparación y extenuante y sentías que las piernas ya no te daban, querías irte a acostar porque ya no, las piernas no te daban del entrenamiento, luego descansabas un poco, luego tocaba otra segunda sesión también, y a veces 3 sesiones, y tenían de otras universidades que venían a entrenar con nosotros y combate, y que otra vez, y me tocaba viajar a un campeonato, regresaba, y así fue. Pero sin duda alguna fue una decisión que me cambió mi forma de ver el alto nivel, elevó sin duda alguna mi nivel competitivo, y eso también me hizo evolucionar en mi nivel de competitividad, que me permitió después empezar a tener resultados importantes, ¿verdad? Eso fue vital, ¿verdad? Y creo que es parte de los aprendizajes que tengo de esta cultura. La verdad, la cultura coreana es maravillosa y es una cultura también que tiene muchos valores, ¿no? Imagínate la cuna del arte marcial de 2000 años atrás. Sí, así es. Sí. Pues qué interesante, Gabriel. Ahora me gustaría mucho que nos contaras acerca de tu actual actividad, porque sos un conferencista que trabaja para el Comité Olímpico Internacional, y cuéntanos tu experiencia, por favor. Claro que sí, Tulio. Pues mira, todo este aprendizaje que yo tuve de vida, hasta llegar a cumplir uno de los sueños más grandes y más importantes que tuve, como fue estar en unos Juegos Olímpicos. El hecho de estar pues con 17 años en Australia en el año 2000, en los primeros Juegos Olímpicos oficiales, donde el deporte nuestro fue oficial. No. Recordemos que anteriormente había sido un deporte de exhibición. En Barcelona 92 había sido exhibición, luego en Seúl 88 fue un deporte de exhibición, pero ya oficialmente en Sydney. Y bueno, el hecho de estar ahí con los 16 atletas, yo teniendo pues tan temprana edad, que por cierto pues iba con toda la gana, la energía, pero siendo tan joven, no habiendo pasado todavía estos procesos que te conté de estar en Corea, sino simplemente había llegado a tener ya un nivel competitivo relativamente bueno, pierdo en el primer combate y digo como perdí, y realmente no rendí lo que yo hubiera querido rendir, pero después empecé a entender de que el hecho de estar en una experiencia totalmente diferente, que es estar en un estadio olímpico, ver a los 15 mejores atletas de tu disciplina deportiva a la par tuya, el hecho de hasta cierto punto sí tener la confianza, pero sabes que estás con la élite del mundo ahí, ¿no? Entonces dije, ¿qué tengo que hacer para regresar aquí y realmente tener el nivel necesario para estar peleando una medalla olímpica? Y fue ahí donde yo también empecé a hacer todos estos procesos de irme fuera, entrenar fuera, campeonatos, tuvimos apoyo. Realmente empezó ese camino hasta llegar a los Juegos de Atenas, donde fue realmente una actuación pues importante que tuvimos, histórica, tanto tu servidor como Heidi como Euda, logrando 3 diplomas olímpicos y logrando
una de las mejores actuaciones del deporte de Guatemala hasta ese momento. Bueno, hoy ya tenemos 3 medallas olímpicas, que pues realmente es algo fascinante, pero en su momento estuvimos ahí peleando semifinales, viendo una vida completa, cómo se desenvolvía en los segundos o en los minutos de un combate, y estando yo peleando y contra grandes competidores, logrando derrotar a algunos de ellos y llegando a instancias de un quinto lugar olímpico, que realmente dije, bueno, valió la pena todo este esfuerzo de una vida para vivir estos segundos. Principalmente en Grecia, ¿verdad? En Atenas, en los Juegos de Atenas, Atenas, así es, en Grecia. Imagínate, la cuna del movimiento olímpico en el mundo, ¿no? Y estando ahí en el año 2004, casi estás hablando de más de 100 años después de que fueron llevados a cabo los primeros Juegos Olímpicos de la moderna, ¿verdad? Un poquito después, estar de regreso ahí viendo los diferentes escenarios olímpicos y estar ahí fue realmente mágico, y compartimos con nuestro equipo, con el equipo técnico, el cuerpo técnico, con la presidenta de la federación. Nosotros subimos al estadio, al Acrópolis después de los Juegos, a compartir como equipo, como grupo, a disfrutar de un momento especial de cada uno de nosotros, porque imagínate, habíamos recorrido un camino de años de vida dedicado a esto para que realmente se materializara en un momento determinado lo que se vivió y lo que vivimos conjuntamente. Y eso, todo ese aprendizaje de vida, y es lo que yo siempre hablo, es cómo eso me transformó, y esos aprendizajes los pude después aplicar en diferentes proyectos de mi vida. ¿Sí? O sea, sin duda alguna, el valor que el deporte me ha brindado en experiencia de vida, en resiliencia, en superación de adversidad, en mentalidad, en confianza, en todo lo que nos ha dejado a los que hemos estado involucrados en el ámbito del deporte, es muy valioso. Y sumado a la preparación también académica, sin duda alguna es un componente esencial para poder después ir avanzando en diferentes retos y proyectos que te propongas en tu vida. Y el tema de poder aplicarlo pues laboralmente, pues tuve varios aprendizajes laborando en algunas organizaciones, desde pues, mi preparación en administración, mercadeo, también la ciencia del deporte es algo que a mí me fascina. Luego involucrarme dentro de diferentes organizaciones del deporte nacional y con diferentes proyectos también de alguna manera simultáneamente de emprendimientos personales, donde pues inicio con temas desde revistas personales que empezamos a generar muchos años atrás, algunos proyectos también de academia, mi academia personal, y la evolución de eso hacia otros giros de negocios, donde hemos pasado con mi hermano desde car wash en diferentes centros comerciales, también negocios de venta de diferentes productos, hasta hoy en día que pues he encontrado un camino que es algo que me apasiona mucho, sin duda alguna, que es el acompañar a organizaciones y equipos de trabajo en desarrollo de herramientas y de habilidades llamadas hoy en día relativamente blandas, pero yo las llamo habilidades potenciadoras, porque son habilidades fundamentales para poder tener o lograr metas u objetivos, pues desde habilidades de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, resiliencia, comunicación, y todas esta gama de trabajo donde hemos desarrollado pues un portafolio de programas y proyectos para organizaciones de desarrollo de cultura organizacional. Y eso pues, lo he llevado también, lo he trabajado también en organizaciones, he estado también con el Comité Olímpico, con la Confederación. Tú has tenido la oportunidad también de acompañarme en algunas actividades que hemos desarrollado, y es algo que a mí me gusta mucho, porque comparto no solo mi experiencia deportiva y profesional, sino también puedo transmitir esos aprendizajes que he tenido de vida, ¿verdad? Y que creo que también que todo lo podemos lograr. O sea, yo a veces escucho y veo, y hay personas que pierden a veces hasta la fe en muchas cosas, ¿no? Y creen que ya llegaron a un punto en su vida en el cual no ven un rumbo, viven a veces o se vive en un mundo monótono, un mundo donde
donde se pierde realmente una pasión y algo que te haga levantarte cada día para disfrutarlo, para vivirlo y para que realmente puedas hacer algo transformando tu entorno, transformando tu propia vida, pero al mismo tiempo estás alimentando ese espíritu y esa alma que cada uno de nosotros tenemos. Y eso es importantísimo. Creo que en la medida de que cada uno de nosotros encontremos eso que nos haga vibrar por dentro y que nos haga sentirnos felices y que al mismo tiempo podamos también evidentemente subsistir, porque necesitamos ingresos también para vivir, Claro. es vital para realmente ir construyendo un mundo con significado para cada uno de nosotros y un mundo mejor para la gente que nos rodea y de impactar también a la gente que está en nuestros alrededores. Pues muchas gracias, Gabriel. Lo último que dijiste, tienes toda la razón. Hay que trabajar para lograr un mundo mejor. Muchas gracias por tu participación. Te felicitamos por tus logros. Muchas Te gracias. seguimos deseando lo mejor de lo mejor. Muchas Gracias por haber estado este día con nosotros y ojalá más adelante volvamos a seguir platicando sobre toda la experiencia deportiva. Por supuesto, Muchísimas mi querido gracias. Celito. Gracias a ti. Un saludo a todos nuestros amigos de Academia Olímpica. Muchas gracias. Gracias, Pichi.